Hermanos, estamos en la historia de la salvación, estamos viendo la historia de Samuel. Nos quedamos en la predicación pasada que Ana visitaba a Samuel cada año y le llevaba una nueva sotana. Y vamos a ir viendo el día de hoy, hermano, cómo se desarrolla el sacerdocio en ese tiempo de Samuel. El sacerdocio estaba muy mal porque los hijos de Elí cometían un pecado muy grande. Violaban las ofrendas de los sacrificios a Yahvé. Mira, hermano, en esos tiempos de Samuel, ¿te recuerdas, hermano, que el sacerdocio venía de la tribu de Aarón, que también era un levita, y ellos eran los encargados de todas las cosas y el culto de Yahvé en ese tiempo? Pero dice que los sacerdotes pecaban demasiado. Y mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, del 12 y 17. Los hijos de Elí eran unos píos que no se preocupaban de Yahvé, ni de comportarse como sacerdotes frente al pueblo. El pecado de estos jóvenes era, pues, muy grande a los ojos de Yahvé, ya que trataban sin respeto las ofrendas a Yahvé. Palabra de Dios. ¿De qué manera irrespetaban estos jóvenes las ofrendas, crees tú, hermano? Dice que ellos extraían parte de la carne de los animales para su consumo. Y el padre de ellos, el sacerdote Elí, ¿qué crees tú que él hacía al respecto de todo lo que sus hijos hacían, o que ellos ofendían esos sacrificios a Yahvé? Dice que les llamó la atención suavemente, pero no tomó las medidas adecuadas para la gravedad de esas faltas. Y mientras eso sucedía, ante un sacerdocio que violaba las leyes de Dios, que no le daban gloria a Él y que daban mal testimonio a ese pueblo, ¿qué crees tú que sucedía? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Samuel? Y ahí en 1 Samuel capítulo 2, 26, ante ese panorama desolador del sacerdocio, mira, hermano, ¿qué nos dice el libro de 1 Samuel capítulo 2, 26? Saca tu libro, hermano, saca tu Biblia. 1 Samuel capítulo 2, versículo 26. Entre tanto, el niño Samuel iba creciendo tanto ante Yahvé como ante los hombres. Palabra de Dios. Samuel dice que seguía el ejemplo de Elí y no imitaba a sus hijos, a los hijos de Elí. ¿Y cómo comienza a insinuar la Biblia que Samuel va a ser un profeta? ¿Qué nos dice la palabra? Y eso está en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Mira cómo lo dice. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. El niño Samuel estaba al servicio de Yahvé y vivía junto a Elí. En aquel tiempo raras veces se oía la palabra de Yahvé. Las visiones no eran frecuentes. Palabra de Dios. Mira, hermano, ese panorama. Samuel estaba ahí al servicio del sacerdote Elí, pero dice que la palabra de Dios casi no se oía en esos tiempos, era tanto el pecado y las visiones no eran frecuentes. Y entonces, ante ese panorama de un pueblo que está como olvidado de Dios, ahí en ese ambiente va creciendo Samuel, y esta es la historia de la llamada que Dios le hizo a Samuel para que él viniera a ayudar a ese pueblo que se estaba perdiendo. Y mira, hermano, 1 Samuel capítulo 3, versículo 2 en adelante, mira cómo nos va a decir.
cómo Dios va a llamar a ese muchacho llamado Samuel. Cierto día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. Aún no estaba apagada la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el templo de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Yahvé llamó a Samuel. Él respondió: aquí estoy. Y corrió donde Elí diciendo: aquí estoy, pues me has llamado. Pero Elí le contestó: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se fue y volvió a acostarse. Volvió a llamar Yahvé: Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Elí, diciendo: aquí estoy, pues me has llamado. Otra vez Elí respondió: no te he llamado, hijo mío, anda a acostarte. Samuel no conocía todavía a Yahvé, pues la palabra de Yahvé no le había sido dirigida aún. Como Yahvé llamara a Samuel por tercera vez y el joven se presentara nuevamente a Elí, éste comprendió que era Yahvé quien le llamaba, y dijo a Samuel: anda a acostarte, y si vuelve a llamarte, dile: habla, Yahvé, que tu siervo te escucha. Entonces Samuel se volvió a su habitación y se acostó. Yahvé entró y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Yahvé, que tu siervo escucha. Palabra de Dios. Aquí en ese texto llama la atención esa frase: habla, Señor, que tu siervo escucha. Tiene una gran utilidad para nosotros. Imagínate a ese niño Samuel con esa sotana que su mamá le había hecho, postrado a los pies de Yahvé, atento a la palabra de Dios que escaseaba en ese tiempo. Imagínate a ese niño con sus manitas juntas, esperando que ese Padre bueno le hablara. Él nunca había oído la voz de Dios. Y es que cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos está llamando, ya sea a través de una persona, a través de una lectura, a través de una predicación, en un retiro, en la radio, a través de la música, la actitud que Dios espera de nosotros es que nos pongamos a su disposición, y esa es la actitud que nos ayudará a poder seguir a Dios como Él nos está pidiendo. Esa es la manera de seguirlo, para hacer su voluntad y para tener una relación más profunda con el Señor, así como la va a empezar a tener Samuel. Y ahí, en esa oportunidad, ahí en ese capítulo 3, versículo 11, le encomienda a Yahvé a Samuel una misión. Y mira, hermano, cómo lo dice ahí. Y con ese texto en el corazón de María Santísima, sigámonos santificándonos, sigamos rezando el rosario, sigamos meditando la pasión, la muerte y resurrección de Jesús y estas enseñanzas de la historia de la salvación, de qué es
lo que Dios quiere decirnos a nosotros, y con la actitud de Samuel, Yahvé habla que tu siervo escucha, escuchemos la palabra de Dios. Y dijo Yahvé a Samuel: voy a hacer en Israel una cosa tan tremenda que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Pues voy a cumplir contra Elí todo cuanto he dicho contra su familia. Tú le anunciarás que yo condeno a su familia para siempre, porque sabía que sus hijos ofendían a Dios y no los ha corregido. Y hermano, ahí en la primera de Samuel, capítulo 2, del 27 en adelante, dice así: un hombre de Dios vino a Elí con este mensaje: así dice Yahvé, me di a conocer a la familia de Aarón, tu padre, cuando estaban en Egipto al servicio del faraón, y escogí a tu familia entre todas las tribus de Israel para que fuesen sacerdotes, subieran a mi altar, quemaran perfume y vistieran el efod en mi presencia, y concedí a la familia de tu padre que viviera de los sacrificios de los israelitas. ¿Por qué este desprecio de mis sacrificios y mis dones que yo mandé se ofrecieran en mi casa? ¿Por qué te has preocupado más de tus hijos que de mí, dejándolos que engordaran con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo? Por eso Yahvé, Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu familia y la familia de tu padre me servirían como sacerdotes para siempre. Pero ahora, lejos de mí tal cosa, porque a los que me honran, yo los honro, pero a los que me desprecian, yo los desprecio. Palabra de Dios. Y con esos sentimientos, pensando, ¿qué es lo que está pensando ese Padre Celestial con esos hijos de Elí, con Elí mismo que no supo corregirlos porque cometían un pecado grave? Meditemos qué nos quiere decir el Padre. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.